UNAI como primer ponente. Y se ha empezado la grabación de este webinar, porque os pediremos permiso para poder colgar vuestras ponencias en la web de competplus.eu, y también pondremos la grabación de vuestra ponencia en la web, para que los que no han podido estar con nosotros puedan tener también vuestra ponencia. Igual podemos recoger ya vuestra aceptación. ¿Podemos subir vuestras PPTs a la web sin problema? Sí, Unai, sin problema. Sí. Idoia, Nuria. Sí, sin problema. Monsieur Garcia, est-ce qu'on peut mettre votre PowerPoint sur le web sans problème? Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Qué bien, muchas gracias a todos por estar y compartir efectivamente todo lo que hacéis. ¿Qué ha ido, Leire? Bueno. La PPT. Si puedes ponerla. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar dentro de unos segundos. Vale, Cristina. Leído. Muy bien, gracias, Leire. Está bien ahora. Nos queda un minuto antes de empezar. Vamos a ser puntuales. Yo tengo 9:29, o sea que unos segundos y empezamos. Gracias a todos por estar con nosotros. Vale, buenos días, Egunon, bonjour a tous, merci pour votre présence, merci pour... Muchísimas gracias de acompañarnos, muchísimas gracias de haberos prestado a participar en este proyecto Compet Plus y sobre todo en esta temática, una temática sobre la industria cultural y las industrias creativas, y mucho más concretamente se centra en lo que son los games, los juegos, la realidad virtual, la realidad aumentada, todo lo que es... todo lo que solo van a ser las innovaciones en este campo. Esta reunión es la cuarta de una serie que empezamos a principios de enero y que surge del proyecto Compet Plus. Es un proyecto financiado por Interreg, por TEFA, por fondos europeos, y este proyecto, nuestro proyecto Compet Plus, cuenta con 5 socios. Por un lado tenemos a la Cámara de Comercio de Bayona, representada a día de hoy por la persona de Beñat Jauregui, que es el jefe de proyecto en este momento. También contamos con un socio navarro, Sodena, la Agencia de Desarrollo Económico de Navarra, representado a día de hoy por la señora Beatriz Blasco, que aparece en nuestra pantalla. Yo estoy ahora mismito en la sede de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, soy la representante la Cámara de Comercio como representante de Euskadi. También contamos con la presencia de Orquestra, que es un organismo de competitividad de Euskadi, representada por la
señora Oleaga. Y el quinto socio del proyecto es la Euroregión Nueva Aquitania, Euskadi, Navarra. Y para ello contamos con la presencia de Leire Azcona, que es nuestra colega, es la participante, la representante de la representante en la reunión. Contamos con la traducción de Cristina Maidagán. Para poder seguir la traducción en francés tienen que optar por francés en la parte de abajo en interpretación. Así es como podrán seguir todas las intervenciones en francés. En la barra de abajo por castellano, para poder seguir este webinar totalmente en castellano. La trama de ce webinar est el índice sigue el mismo esquema que lo que hemos llevado haciendo. O sea que bueno, hoy nos vamos a centrar en lo que son las actividades culturales y creativas y más concretamente nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con juegos, con realidad aumentada, con la imagen virtual y a todas las aplicaciones que pueden tener estas distintas tecnologías. Contaremos con un experto que nos va a hacer una presentación macroeconómica de este sector de actividad. Y bueno, escucharemos a Euskadi, a los representantes de Euskadi, que serán los expertos. También contaremos con un testimonio por territorio. Escucharemos a Nautilus, que es el representante de Navarra. También contaremos con una presentación a cargo de Novae, la zona norte de la frontera, y contaremos también con otra presentación de Innovae, que es una empresa que está ubicada en San Sebastián. Así que antes de entrar con los distintos testimonios y antes de entrar, voy a pasar la palabra a Beñat Jauregui, que nos va a decir, que nos va a presentar lo que es el proyecto, nos va a presentar los diferentes objetivos, nos va a presentar un poco lo que pretendemos hacer en el marco de este proyecto cofinanciado por los fondos Portefa. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a Olga por tu introducción. Convet Plus es un proyecto europeo que pretende crear sinergia entre los tres territorios. Estoy refiriéndome a Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra. Y todo esto partiendo de un trabajo ya realizado por nuestro socio Orquestra. Orquestra ha ido buscando aquellos sectores que podían ser complementarios en este espacio. Así que bueno, ha identificado una serie de agentes, de actores. Al final, para nosotros constituirán una cadena de valor. En el día de hoy vamos a trabajar lo que puede ser creaciones digitales en el mundo industrial y lo que estamos intentando buscar es actividad compartida y actividad que pueda interesar a nuestros socios, es decir, aquellos que quieren trabajar el juego, ver un poco qué posibilidades podemos dar a partir de esta cadena de valor. Y luego lo que queremos a nivel transfronterizo es ser más visibles. Queremos que a partir del distinto diálogo generar colaboración y sacar provecho de las complementariedades que puedan existir entre los distintos territorios y el tejido existente. Ya partimos de otro proyecto Competitive Eco que nos ocupó durante 3 años y que nos permitió generar 3 polos transfronterizos. En este caso estamos trabajando 4 nuevas temáticas. Hemos trabajado la movilidad, las energías, el ámbito agroalimentario y las industrias creativas, que es la reunión de hoy. Así que sin más voy a pasarle la palabra a Beatriz Blasco, que va a presentarnos más en profundidad las 4 temáticas. Muchísimas gracias, Beñat. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a todos por estar aquí. Efectivamente, como ha dicho mi colega Beñat, fruto del trabajo de Orquestra en el que se han analizado las estrategias inteligentes de cada una de las regiones y se han analizado los flujos económicos entre las tres, se han detectado estas 4 áreas en las que voy a profundizar un poquitín, donde puede haber convergencia y donde se pueden crear grupos de trabajo quizás para completar las cadenas de valor, ¿no?, en los 3 territorios.
Y lo que hemos hecho es en cada una de las 4 temáticas elegidas organizar un webinar como el de hoy, que ya han tenido lugar a lo largo del mes de enero. El primero de ellos fue el que abordamos la temática de movilidad tanto eléctrica como de hidrógeno. Y bueno, pues pudimos ver efectivamente unos casos muy interesantes de bicis impulsadas por hidrógeno, de autobuses eléctricos, cómo están funcionando y cómo se integran en las ciudades, y también el caso de Pamplona, que está haciendo un esfuerzo, ¿no?, por convertirse en una ciudad inteligente, promocionando toda esta movilidad eléctrica. Después dimos paso al tema de hibridación energética, en el que bueno, estuvimos viendo algunos casos como los aerogeneradores, ¿no?, que es una energía eólica, cómo se pueden forrar de paneles fotovoltaicos y mezclar así las 2 energías verdes. Estuvimos viendo el reto de la descarbonización, el fomento del autoconsumo, ¿no?, que todo esto bueno, pues puede llevarnos a una atmósfera muchísimo más sostenible. La semana pasada ya, como tercera temática, trabajamos el tema de agroalimentación, pero dentro del agro, que es un mundo inmensamente amplio, nos focalizamos sobre todo en lo que es la alimentación saludable y especialmente dirigida a colectividades. Estuvimos viendo cómo se puede efectivamente dar bueno, pues una comida saludable, bio y eco, aunque aquí bueno, nos dejaron algunas preguntas abiertas sobre qué es saludable, ¿no? Bueno, en comedores escolares, en residencias, cómo se puede además comprar todas estas mercancías en productores locales y trabajar aquí también un poquito el kilómetro cero, ¿no? Unos retos muy interesantes también. Y llegamos a la última temática, que no por ello menos importante ni menos interesante, desde luego, en el que vamos a conocer, ¿no?, de la mano de expertos y proyectos ya en marcha, todo lo que tiene que ver con tecnologías, estas tecnologías nuevas que están apareciendo, como pueden ser la realidad virtual, la realidad aumentada, inteligencia artificial, gamificación, que se han venido utilizando quizás como, bueno, muy espectacularmente, ¿no?, en temas quizás más de marketing, pero cómo se pueden aplicar también a industrias o a negocios de alguna manera pues más tradicionales, ¿no? Y esto es un poco lo que queremos hoy explorar. Bueno, todas las webinars han tenido la misma estructura, siempre con una intervención de un experto que nos ha ubicado un poco en el estado del arte de la temática, y luego cada uno un testimonio, digamos, o una experiencia por región. Entonces, bueno, pues con esta misma estructura vamos a comenzar ya el webinar de hoy y bueno, mi compañera Olga creo que va a ser quien introduzca este webinar. Gracias, Beatriz. Efectivamente, hoy entramos en estas industrias creativas. Muchísimas gracias, Beatriz. Hoy vamos a centrarnos en lo que son las industrias creativas y culturales. Vamos a ver la gamificación, vamos a trabajar la realidad virtual, la realidad aumentada, porque tal y como sabéis, de manera global, la industria de los juegos, de los videojuegos. Alors, pardon. Más emergentes y más dinámicos, vamos a decir, a nivel mundial, y también con efectivamente el análisis de orquesta hemos visto que en nuestros 3 territorios, Nouvelle-Aquitaine, Euskadi y Navarra, es un sector que es muy dinámico y que tiene mucha innovación. Entonces hoy tenemos como experto Unai Extremo Baigorri, que es el actual presidente de Basque Game y que también es el CEO fundador de Virtualware. Virtualware es una empresa tecnológica, igual la conocéis ya, que está especializada en Euskadi, claro, en soluciones de tecnologías inmersivas, interactivas, y seguramente que Unai dirás unas palabras acerca de ello. Aquí, como experto, nos ha parecido muy importante que como presidente de Basque Games puedas hablar de la reflexión, del análisis que habéis tenido para crear el Basque Game Lab, que fue inaugurado, me parece, en 2017, que está ubicado hoy en día en Bilbao. Y claro, toda vuestra experiencia ha desembocado en la creación de esa plataforma, ¿no?, para dar visibilidad a soluciones pues, de asistencia inteligente, de sistemas de información para fábrica o en fábrica, de interfaces avanzadas y todo eso. Entonces, nos ha parecido evidente, Unai, que desde Basque Game y desde vuestra reflexión
erais el experto indicado para introducir esta temática. O sea, te voy a pedir que subas tu PPT para iniciar tu ponencia y agradecerte otra vez más tu presencia y las aportaciones y la aportación que vas a hacer a este webinar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Olga, por la introducción y muchísimas gracias pues al proyecto y a todos los participantes del proyecto por invitarme y por darme la oportunidad. Bueno, primero de hablar sobre Basque Game y de contaros cómo nace Basque Game y esa iniciativa que es Basque Game Lab, ¿vale? Una iniciativa, como trasladabas, Olga, que pretende precisamente, que nace ya hace unos años y que pretende activar de alguna manera la demanda, ¿no? Y dar a conocer las aplicaciones de estas tecnologías de las que hoy vamos a hablar. Y bueno, y en mi intervención, como ya habéis contado además, que después va a haber varias empresas que ya están trabajando, que tienen muchísimo conocimiento y experiencia con estas tecnologías y van a mostraros probablemente buenos ejemplos de aplicaciones. Yo trataré de alguna manera de mostraros o tal vez contaros un poquito cómo está el mercado, qué es cuáles son las tendencias, de dónde venimos y un poco cuál es el futuro más que, bueno, bastante prometedor de la aplicación de estas tecnologías del mundo del videojuego, de esta industria creativa en las pymes de múltiples sectores. Bueno, ya me has, perdonadme, a ver si, perfecto. Me has presentado, mi nombre es Naister Maigorri, presido la asociación Basque Game y soy el CEO y uno de los fundadores de Virtualware, que somos una empresa que llevamos ya 16 años, nacimos y estamos ubicados, nuestra oficina central en el País Vasco, en Vizcaya, y que bueno, llevamos, como decía, 16 años trabajando con estas tecnologías y aplicándolas al mundo empresarial, pues bueno, con 16 años en el mundo tecnológico son muchos, entonces, bueno, empezamos trabajando con sistemas de serious games, sistemas de gamificación y ahora estamos volcados fundamentalmente en los ámbitos o en las tecnologías de realidad virtual aplicadas. Bueno, por introducir un poquito, ya habéis comentado la industria del gaming, del videojuego, creo que los datos probablemente muchos conocéis, es una industria que mueve muchísimos millones de euros, ¿no? 22 billones de euros en 2020, una industria que continuamente está incrementando su mercado o su volumen de negocio y una industria que desde hace ya, bueno, desde hace unos cuantos años, pero fundamentalmente desde los últimos 10 años, está experimentando un cambio importante por la introducción del concepto de lo que son los serious games o la aplicación del sector o de la tecnología de los videojuegos a ámbitos diferentes al entretenimiento. Todavía es una industria cuyo mayor volumen se corresponde con la aplicación en el ámbito del entretenimiento, pero cada vez más el trozo de tarta, por así decirlo, del mercado, del volumen de negocio de la industria del videojuegos se hace más grande en la aplicación de esta tecnología a ámbitos como la salud, la terapia, la educación, la promoción cultural, etcétera, etcétera. Además, yo creo que esto es un elemento importante además en este contexto, importante para el desarrollo de los territorios y de la industria de los territorios. Es una tecnología, es una industria movida fundamentalmente por personas y por talento, es decir, que desarrollar aplicaciones con tecnologías de videojuegos implica tener personas con gran talento y personas con un nivel de formación importante y es un sector que está continuamente movido por la innovación. Es decir, es muy difícil mantenerte en esta industria, ser competitivo en este mercado si continuamente no estás innovando y no estás adaptando y adoptando las diferentes tecnologías que van surgiendo en el mercado. Digamos que
las tendencias, y luego hablaré un poquito más de algunas de ellas. Ahora mismo, bueno, nos encontramos con múltiples tendencias que están cambiando de manera significativa este sector. Hablaremos y luego hablaremos un poquito de lo que es el cloud gaming o lo que la tecnología y las infraestructuras 5G que llegarán a formar parte de nuestra vida, ¿no? De manera, bueno, de manera transversal, van a implicar en este ámbito. Como os decía, una de las tendencias más importantes en este ámbito es la aparición de los serious games o la aplicación en el mundo empresarial de esta tecnología. También hablaremos un poquito de los niveles de calidad a los que actualmente se puede llegar ya con este tipo de sistemas y sobre todo de quiénes, ¿no? O qué empresas están detrás de la creación de este tipo de productos y cuál es el camino que están llevando estas dos empresas y que nos están marcando un poquito la tendencia en este ámbito. Hablando un poquito de Euskadi, entrando un poco en Basque Game, y luego, bueno, Euskadi es una de las 96 regiones europeas que ha incluido las industrias culturales y creativas en la estrategia de especialización inteligente, ¿vale? Fundamentalmente en el ámbito del videojuego, introducido dentro del concepto de las industrias creativas y culturales. Bueno, lo que estamos o lo que se está haciendo fundamentalmente es efectivamente ver la aplicación de estas tecnologías y el impacto que puede tener estas tecnologías a nivel comunidad en las pymes del entorno a partir de su aplicación, ¿no? Y si empezamos a ver, y esto luego comentaremos también, empezamos a ver ya que el impacto que puede tener el que las pymes de nuestro entorno, ya sean industriales o de cualquier otro sector, introduzcan este tipo de soluciones o este tipo de tecnologías puede ser muy importante para ellas, ¿no? La asociación nace en el año 2011 y la asociación Basque Game nace pues, fruto de varias empresas que nos encontrábamos en aquel año desarrollando dentro del País Vasco soluciones, a veces compitiendo, ¿no? Desarrollando soluciones que utilizaban las técnicas de videojuegos y de gamificación para el ámbito empresarial o que estaban desarrollando también videojuegos para el ámbito de entretenimiento. Llega un momento en el que nos juntamos las empresas y entendemos que deberíamos de constituir o deberíamos de trabajar porque tenemos objetivos comunes y deberíamos de asociarnos para empujar, ¿no?, colaborativa esos objetivos. Este fruto que nace en 2011, en 2014 se produce un proceso de integración y nos integramos en el que valide aquí. Gaia. Por favor, apagar los micros. Listo. En 2014 nos integramos en el clúster Gaia y de alguna manera, bueno, lo que conseguimos como Basque Game, teniendo en cuenta además que somos empresas del entorno TICS, es, bueno, a través del clúster conseguimos, seguimos trabajando en aquello que nos une y en conseguir avanzar en este ámbito. Una de las iniciativas que lanzamos, que comentaba Olga en mi introducción, es Basque Game Lab. Basque Game Lab nace en el seno de Basque Game como una iniciativa para tratar de generar demanda, dar a conocer, sobre todo en el ámbito de las pymes industriales, no solo en el País Vasco, sino nace con el objetivo de dar a conocer allá donde las empresas que estamos en el País Vasco también queremos promocionarnos. Y lo que hacemos es generar una infraestructura compartida entre las empresas de Basque Game, que se compone de equipamientos audiovisuales, equipamientos interactivos de realidad virtual, etcétera, y donde lo que buscamos es llevar a estas empresas, a estas pymes que no conocen la aplicación de estas tecnologías y el valor o el beneficio que puede tener para ellas, para generar esa demanda. Es una iniciativa que ha tenido bastante éxito, que pusimos en marcha ya hace unos años, por donde han pasado muchísimas empresas y que ahora también estamos viendo o estamos trabajando para poder llevar esta iniciativa. De hecho, hay un proyecto en el que esta iniciativa ya se está exportando a otros lugares, ¿de acuerdo? De manera que al final podamos trabajar conjuntamente las empresas del sector en activar la demanda a partir de dar a conocer los beneficios del uso de estas tecnologías en los ámbitos industriales.
Actualmente en Basque Games somos 15 empresas, 15 entidades, 240 profesionales y unos datos de facturación y de exportación que veis en la transparencia. Es una asociación compuesta por diferentes colectivos, ¿vale? Tanto unidades I+D y centros tecnológicos, empresas del ámbito de la oferta, que somos las pymes que estamos desarrollando soluciones en estos ámbitos, y instituciones educativas y formativas, lógicamente, que son también una parte muy importante de esta cadena de valor en el ámbito de las tecnologías de gamificación. Fundamentalmente, las empresas nos movemos básicamente en ámbitos de videojuegos y contenidos digitales, lo que serían empresas más orientadas al mundo fan, al mundo entretenimiento, y la mayor parte, la verdad es que el peso más fuerte en cuanto a número de empresas y a volumen de negocio actualmente en Basque Game se encuentra en lo que sería la parte de la derecha de la transparencia, que serían todas las empresas dedicadas al ámbito gamificación, entornos 4.0 y todo lo que tiene que ver con la aplicación enterprise, ¿vale? Empresarial de estas tecnologías. Bueno, el colectivo, lógicamente, en estos años ha ido evolucionando. Esta es, bueno, una hoja de ruta. Más o menos yo creo que estamos, ese punto, ese eje vertical, yo creo que estamos avanzando bastante rápido más hacia la derecha. Básicamente somos hemos nacido con soluciones de entretenimiento, con empresas que lo que teníamos eran capacidades. Los últimos años, los primeros años de Basque Game, lo que tratamos es de dar a conocer buenas prácticas, es decir, entendíamos que lo que teníamos que hacer era introducir y poner en el escaparate los casos de éxito de cómo las empresas estaban aprovechando el potencial de esta tecnología para su beneficio. Ahora mismo el foco de muchas de las empresas ya está en la generación de producto y un elemento clave que comentaré al final hacia el que yo creo que vamos todas las empresas de este sector es al producto más servicio, es decir, la servitización es una de las estrategias clave, no solo en muchos ámbitos industriales o empresariales, pero también para este sector y para lo que es la aplicación de las tecnologías de videojuegos en el mundo empresarial. Y si queréis, entro un poquito en lo que son algunas de las tendencias tecnológicas, hacia dónde vamos, son algunos de los puntos que, insisto, creo que luego en los testimonios que tenéis veréis probablemente más detalles y más ejemplos de muchas de las cosas que vamos a ver ahora. Uno de los elementos que cambia, cambia de manera brutal el panorama, ¿no? En el mundo de la tecnología de videojuegos aplicada o de los serious games, y nosotros, insisto, llevamos como Virtualware 16 años, por lo tanto conocemos muy bien cuál ha sido toda la evolución, ¿no? en este ámbito, y uno de los elementos más disruptores es la introducción de la realidad virtual y de la realidad aumentada. La realidad virtual y la realidad aumentada, no como conceptos, porque como conceptos existen hace muchísimos años, pero como muchos podréis saber, en 2014 se produce un evento que desata una carrera muy importante en este mundo tecnológico de la realidad virtual aumentada, que es la compra de Facebook por 2.000 millones de euros de una startup, ¿vale? Que era Oculus. A partir de ahí, lo que suele ocurrir muchas veces en estos sectores tecnológicos, se desata una carrera de las grandes empresas tecnológicas por desarrollar dispositivos para el mundo, para la tecnología de realidad virtual y de la realidad aumentada. Eso básicamente lo que hace es acelerar la implantación o la adopción gracias al descenso fundamentalmente, al incremento de las prestaciones de los equipos que había en el mercado y al descenso de los precios de esos equipos. Por lo tanto, podemos decir que en 2010 hacer un proyecto de realidad virtual con cierta calidad, muy pocos sectores podían destinar los recursos necesarios para llevarlo adelante. A partir de 2014, 2015 y en 2016-17 nos encontramos con que se pueden desarrollar esos proyectos con unas altas prestaciones y a precios que pueden ser 100 veces inferiores a los que se hacían 10 años antes. Con lo cual eso lo que hace es, de repente esto se abre a sectores que evidentemente 10 años antes ni se imaginaban poder incorporar esas tecnologías. Este gráfico muestra de alguna manera cuáles son las previsiones de crecimiento de estos dispositivos hardware, aplicaciones software y servicios en el mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada, donde se prevé un crecimiento brutal. También es verdad que normalmente estos gráficos suelen prever siempre crecimientos brutales que luego no se suelen dar
tal y como ellos lo plantean. Pero desde luego estamos en la senda de crecimiento, que eso yo creo que es importante. Tal vez los datos absolutos no los veamos tal y como los plantean aquí. Otro de los elementos, bueno, y otra de las tendencias que estamos viendo, y para mí este son un elemento que marca hacia dónde está yendo este mundo. Estas dos empresas, Unity y Unreal, digamos, bueno, estos son dos grandísimas empresas que se dedican a desarrollar o que comercializan lo que serían los toolkits de desarrollo, ¿vale? Las herramientas de autor con las que las empresas que desarrollamos aplicaciones las generamos, ¿vale? Digamos que entre las dos estaríamos hablando de que tendrán un 95% del mercado, no solo de las aplicaciones de videojuegos para el mundo enterprise, que probablemente ahí tendrán un 99%, sino además también tienen un porcentaje muy alto del mercado de los desarrollos que se hacen para el mundo entretenimiento, ¿vale? Muchos de los videojuegos a los que jugamos están desarrollados tanto con Unreal Engine o Unity. Lógicamente, con todo este crecimiento que ha habido, estas dos empresas han sufrido un crecimiento importantísimo, han crecido de manera brutal y lo que están haciendo es, bueno, primero, están incorporando tecnologías de ray tracing, tecnologías de acabados gráficos realmente potentes. Segundo, están democratizando en la generación de contenidos y de herramientas, es decir, son softwares de desarrollo que con muy poco costo a cualquier empresa se les permite desarrollar aplicaciones con muy poco costo y con mucho conocimiento, lógicamente, pero es algo que es fundamental. Y para nosotros, para mí hay un tema que también es muy importante y es en los últimos 3-4 años la pelea, porque estas dos empresas están en continua pelea, son competencia directa, ¿de acuerdo? El mercado que tiene una no la tiene el otro, etcétera. Están ahora mismo posicionándose en el mundo enterprise. Llevan muchísimo tiempo peleando muy fuerte por posicionarse para desarrollar contenidos para automoción, para aeronáutica, contenidos para ámbito militar o gobierno, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que nos quiere decir esto es que efectivamente el mercado al que están optando y donde están apuntando de manera clara es al enterprise, que es el que se prevé que tenga un mayor crecimiento en los próximos años, ¿vale? Cuando hablo de enterprise hablo de esa aplicación, Unai, te ¿no? queda un minuto. Perfecto, pues voy a ir muy rápido. Algunas de las tendencias tecnológicas, inteligencia artificial, machine learning, a una tendencia que la estamos viendo y que se está incorporando también en el ámbito de los serious games, de la realidad virtual. Como decía antes, 5G, esto va a producir, la entrada de las redes 5G, lo que va a producir es que seamos capaces de desplegar contenidos digitales de alta calidad en cualquier lugar, independientemente de los equipos que esas personas tengan, ¿vale? Esto va a cambiar, está cambiando ya en el tema del mundo del entretenimiento, pero también va a cambiar el mundo del enterprise porque nos va a permitir llegar a muchísimas más personas, ¿vale? Algunas tendencias también son dispositivos hápticos, sistemas para poder capturar información de esta manera. Y por último, y este tema, como los testimonios me consta que van a trabajar más sobre esto, podréis ver más información. Aquí estamos viendo algunos datos de una consultora que nos habla de cuáles son los lugares donde más irrupción va a haber de este tipo de tecnologías en el ámbito empresarial. Hablamos de training, de formación para empleados, hablamos de diseño de producto y hablamos de colaboración. Estos son datos de 2019. El ámbito de la colaboración después del 2020 que hemos tenido y con lo que tenemos encima, os imagináis que probablemente si hiciéramos ahora la encuesta o si hiciera la encuesta estaría probablemente bastante más a la derecha. Algunas de las aplicaciones que ya estamos viendo y que ya estamos trabajando, nosotros en este caso estamos trabajando, ámbito sanitario, trabajamos ya con videojuegos y serious games para diagnosticar, ayudar a tratar entrenamiento industrial. Nosotros estamos trabajando en el sector nuclear para entrenar a las personas que tienen que mover combustible en un reactor nuclear con realidad virtual y que puedan hacerlo de una manera muchísimo más segura. En el ámbito, todo lo que tiene que ver con marketing, que ya lo hemos hablado, promoción, etcétera, difusión, cómo hacer entender a alguien el mecanismo de reacción, por ejemplo, de un fármaco o lo que fuera. O para nosotros también algo clave y algo que va a suponer probablemente donde va a haber una irrupción más fuerte de este tipo de tecnologías, centros de formación profesional, ámbito educativo, es decir, la realidad virtual, el poder mostrar y enseñar a través de tecnologías de realidad virtual en formación profesional o en universidades está suponiendo ya un salto importante y está permitiendo además educar de otras maneras. Lo que os decía al inicio, ¿cuál es
la siguiente curva en la que nos estamos encontrando, porque como sabéis vamos siempre de curva en curva. Nosotros tenemos muy claro que estamos viviendo un momento en el que estamos pasando de early adopters, llevamos 4 o 5 años hablando de casos de éxito, difundiendo, mostrando, generando demanda. Tenemos esos early adopters que han empezado a demostrar no solo el retorno de la inversión, sino el impacto en, por ejemplo, sostenibilidad que puede tener incorporar estas tecnologías dentro de tus procesos de innovación, de entrenamiento, etcétera, etcétera. Y yo creo que vamos a vivir una década, 5 años, 10 años, donde esto se va a convertir en algo bastante común, donde ya no solo vamos a tener ese 10% de early adopters, y fundamental para nosotros también convertir una industria que ha vivido hasta ahora muy continuamente de desarrollos a medida, de desarrollos hechos a medida para cada cliente, productivizar y servitizar, es decir, convertir este tipo de sistemas en servicios y productos que puedan llegar a muchos más entidades usuarias. Y pues Muchas muchísimas gracias, gracias. Unai. Muchas gracias. Nunca es fácil hacer en 15 minutos No. abarcar un mundo como este que está en movimiento y en desarrollo diario casi, pero gracias por el esfuerzo. Igual una o dos preguntas. Primero, según tú, ¿cuál puede ser o cuáles pueden ser las tecnologías que van a crecer más ahí en este periodo, vamos a decir? Bueno, a ver, nosotros creemos que en el momento, bueno, sobre todo en el ámbito tecnológico hablábamos de dos, realidad virtual y realidad aumentada. Yo creo que son las dos tecnologías que más crecimiento están teniendo y que más proyección tiene. Digamos que partimos de dos estados del arte diferentes desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista. La realidad virtual, disponemos de dispositivos y sistemas en un estado tal vez más avanzado de lo que disponemos en el ámbito de la realidad aumentada, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos viendo desde nuestro punto de vista es que vamos a ver antes la consolidación de productos, herramientas y servicios en el ámbito de la realidad virtual que en el ámbito de la realidad aumentada, pero el mercado potencial de la realidad aumentada es un mercado muchísimo mayor que el mercado potencial de la realidad virtual, fundamentalmente porque la realidad aumentada es una tecnología que es muchísimo menos intrusiva que la realidad virtual y que nos va a permitir incorporarla, por así decirlo, en el futuro en nuestro día a día, ¿vale? Va a formar parte de los dispositivos o del parabrisas de nuestro coche, por poner un ejemplo. Por lo tanto, la adopción o el mercado de la realidad aumentada es muchísimo mayor. De todas formas, nosotros creemos que, insisto, veremos antes la consolidación o estamos viendo antes la consolidación de las aplicaciones de realidad virtual, independientemente de que el mercado es mayor en realidad, será mayor en realidad aumentada. Una pequeña pregunta más. Hemos visto la oferta, bueno, nos has dado unas pinceladas de las ofertas y has insistido también en el servicio, que va a ser algo importante, no solamente el producto, pero también el servicio. Y también has dado paso a algunos ejemplos de lo que hacéis ya para en la parte demanda, vamos a decir, nuclear, salud y otros sectores. En el mundo de la demanda, ¿cuál es el freno máximo que se puede ver o cuál es la apetancia o la necesidad o las ganas más importantes que se pueden constatar? Rápidamente, Bueno, por favor. muy rápidamente. El freno máximo que vemos en la demanda tiene que ver con la primera parte de tu pregunta, que era la necesidad de la servitización. Para nosotros es clave, es decir, introducir una tecnología en el mundo empresarial, la única manera en la que podemos hacerlo es si convertimos esa tecnología en un servicio que las empresas puedan utilizar, experimentar con ella, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si cada vez que tenemos que introducir realidad virtual estamos desarrollando proyectos a medida para ese cliente, eso genera un freno importante porque digamos que la capacidad de crecer con esa tecnología y de desplegar dentro del cliente es una capacidad muy pequeña. Por lo tanto, ese es el mayor freno, que desde nuestro punto de vista la clave está en generar productos y servitizar este tipo de desarrollos. Bueno, las mayores ganas vienen determinadas por efectivamente las ventajas. La gente ya empieza a entender de manera, incluso no hace falta explicárselo, que saben que tendría poder implementar estas tecnologías. Es decir, si puedo entrenar a mi gente sin tener que desplazarla a maquetas físicas, por ejemplo, casos de reactor nuclear, a maquetas físicas que tengo en ciertos países, puedo ahorrar costos o puedo
hacer, ¿no? Porque yo creo que ahora nosotros estamos viendo además ahora una tendencia muy fuerte y que creo que esto también es importante, es decir, las ganas vienen determinadas de, lógicamente, de poder invertir en tecnología que me ahorra costos, por un lado, ¿no? Por otro lado, que me genera un mayor beneficio o una mayor capacidad de entrenamiento o de formación y también que me hace más sostenible. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo cómo reducir viajes ya no solo el argumento es un retorno de inversión o es un ahorro de costes, sino también el reducir los viajes implica que el impacto de tu compañía, ¿no? De huella de carbono, por así decirlo, de tu compañía, se va a reducir. Por lo tanto, yo creo que las ganas vienen de ahí, viene precisamente de que están viendo los beneficios que tendría incorporarla, ¿vale? En muchos de los sentidos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprovechar, desde luego. Sí. Muchas gracias, Unai. Muy, muy claro y apasionante todas las vías que nos abres y toda la oferta y la demanda, el análisis que nos has trasladado. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Y subiremos tu ponencia a la web de competus.eu. Vamos a volar rápidamente hacia Navarra, donde te traslado la palabra, Beatriz, para que nos hables de Nautilus y de Nuria Iso. Sí, bueno, antes de presentar a Nuria quería precisamente comentar que ha dicho Unai, ¿no? Las aplicaciones por ejemplo, en sanidad, ¿no? De todas estas tecnologías, que justamente ayer estuvimos, bueno, trabajando un proyecto para rehabilitación de personas con daño cerebral y ellos mismos decían que la gamificación les está ayudando muchísimo, ¿no? En este proceso. O sea, que compartir contigo que efectivamente ya se empieza a ver cómo muchas empresas o instituciones confían, ¿no? En estas tecnologías para avanzar. Y en esa misma línea, ¿no? Con lo que has comentado, Unai, de que la realidad virtual justamente pues, tiene muchas aplicaciones, entre otras en las formaciones, en entornos igual que no son seguros, pues justamente en esa línea se está moviendo bastante Nautilus, que es la empresa que hoy nos va a contar desde Navarra pues, su experiencia, ¿no? Tenemos con nosotros a Nuria Iso, que es una cofundadora de la empresa y la CEO actualmente de esta startup, que no lleva mucho tiempo en el mercado todavía, aunque ella, bueno, como profesional sí ya tiene experiencia anterior en otra empresa con todo lo que es realidad virtual, ¿no? Y bueno, pues ella nos va a contar dónde están viendo esas oportunidades de aplicar justamente la realidad virtual en empresas, ¿no? Se han salido un poquito del mundo del marketing que trabajaban anteriormente y están justo atacando, ¿no? Toda esta tecnología en empresas, bueno, pues más industriales donde puede haber también una aplicación muy directa. Así que muchísimas gracias, Nuria, por estar hoy con nosotros, compartir tu experiencia y compartir todo lo que estáis haciendo. Y cuando quieras, ya sabes, 15 minutitos y Olga te avisará cuando quede un minuto. Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un placer poder estar aquí y compartir lo que es nuestra experiencia. Más que en concreto un trabajo que hayamos hecho bien experimentado, o sea, bien explicado y centrado, quiero que quede un poco claro que la realidad virtual a qué tipo de aplicaciones puede tener dentro del mundo empresarial o mundo industrial. Para entender lo que es el campo de la realidad virtual hay que tener muy en cuenta, como también decía Nico, que estamos en un mundo en el que cambiamos constantemente. Vivimos entre constantes cambios y estos cambios además cada vez son más exponenciales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si llevamos 200 millones de años aquí, en pocos más de 100, por ejemplo, en la velocidad, hemos conseguido pasar de 65 kilómetros a 28.000 kilómetros por hora. Lo que hemos hecho en pocos años es espectacular. Pasa lo mismo en el mundo de los móviles, pasa lo mismo con los microchips y también pasa lo mismo con la realidad virtual. Estamos viendo que es una evolución exponencial, que cada vez se desarrollan más dispositivos VR y AR, cada vez se desarrollan más aplicaciones relacionadas con este campo y no podemos basar lo último que ha pasado en estos 10 años para saber qué va a pasar en los próximos 10. Lo que pueda llegar a pasar es realmente, no puede entrar en nuestra cabeza, no sabemos qué dispositivos, también hablaba de trajes, de guantes, no solo las gafas, sino todo lo que hay asociado va a convertirse de aquí a 10 años en algo que no podemos imaginar. Lo interesante de la realidad virtual es que muchas veces pensamos que es eso, solo está relacionado con los juegos o con el entretenimiento, pero en verdad el primer dispositivo más parecido a la realidad virtual fue desarrollado en la NASA en 1968 y el objetivo era el entrenar a astronautas.
¿Qué es lo que hace? Cuando te pones unas gafas de realidad virtual, tu mundo exterior desaparece y eres transportado a otro punto. Esto hace que se active tu cabeza motora tal y como se activa cuando realizas una actividad en el mundo real. Esto quiere decir que nuestra mente interpreta lo que estamos viviendo dentro de esta experiencia virtual como algo real. No es lo mismo que leer un libro o que ver una película. Es para el cerebro una acción en el mundo real. ¿Qué es lo interesante de esto? Esto lo que permite la realidad virtual es que, como estamos realizando una actividad, podemos adquirir conocimiento. El conocimiento es información adquirida a través de la práctica. Entonces, el poder ofrecer esto gracias a la realidad virtual, pues tiene muchísimas ventajas. Un ejemplo claro de esto es el uso que se hace ya con los pilotos. Entendemos que alguien que vaya a pilotar un avión tenga que realizar millones y millones de horas de simulación antes de poder coger los mandos del avión. ¿Esto qué permite? ¿Para qué sirve que ellos practiquen y practiquen? Pues permite evitar accidentes y permite salvar, como en este caso, a 233 pasajeros de un accidente en el que de otra cosa habría terminado muy mal. O sea, que los pilotos se acordaron de lo que habían y pudieron realizar un aterrizaje forzoso sin los problemas derivados de no hacerlo. Vaya. Entonces, aquí es algo muy interesante. Otro ejemplo claro y con el que sabemos que realmente la realidad virtual puede reducir costes y mejorar la formación es el uso militar. Es un campo muy fácil de entender, no necesitas municiones, no necesitas explotar coches, no necesitas preparar unos escenarios en los que se desarrollen las prácticas y sobre todo también evitas que pueda haber heridos durante el desarrollo o otro tipo de consecuencias que haciéndolo en un entorno controlado como es la realidad virtual no llega a pasar. Si vemos claro que esto en pilotos y en militares, campos que actualmente le están dando muy fuerte a lo que es el desarrollo en realidad virtual, es un beneficio, es una reducción de costes y permite hacer avances a la hora de formar, porque no estamos en esta tecnología en el resto de formaciones. Es en lo que nosotros apostamos para ser empresa. Es lo que estamos intentando, lo que estáis viendo, por ejemplo, no sé si se verá despacio, de normal mis presentaciones tienen muchos vídeos, pero en este caso solo he dejado uno para asegurar que por lo menos se me dio ella. En este caso, nosotros ya llevamos muchos años orientados a la formación de trabajadores y en este caso el proyecto era para la formación en el mantenimiento de parques eólicos. ¿Qué se buscaba? Se buscaba que el nuevo trabajador que formaba parte no tuviera que pasar tantos días con un trabajador ya experimentado para poder aprender a realizar las típicas actividades de mantenimiento. Si el trabajador nuevo se dedica a formarse en un simulador virtual, luego el tiempo que tiene que estar con un trabajador más experimentado se reduce considerablemente y además evitas la necesidad de tener, como bien decía, maquetas o reproducciones de esas aeronaves. Te permiten hacer actualizaciones y cambios en la hora de desarrollo de la práctica para que te puedas adaptar a las necesidades de cada uno de los por ejemplo, en este ejemplo anterior, que era de aerogeneradores, estuvimos desarrollando workshops en Bruselas y Copenhague y conseguimos constatar que realmente este tipo de formación mejora el aprendizaje profundo y sobre todo es mucho más aceptado y gusta mucho más realizar este tipo de formación que una formación tradicional.
Otros estudios también han confirmado que la exactitud en la memoria mejora un 9%, que permite realizar las mismas tareas que en un 29% más rápido que con una formación tradicional y, sobre todo, que frente a una formación tradicional se cometen el 41% menos de errores después de haber realizado este tipo de formación. Además de estas ventajas, además de para lo que es formación en cosas que aún no sabes o formación en mantenimientos, nos parece muy interesante para la formación de los profesionales en trabajos que no desarrollan de forma habitual. Un estudio de la CNBC enseñó que, por ejemplo, en un campo como es la medicina, que muchos médicos estaban googleando antes de una operación que de normal no realizan, miran en YouTube a ver cómo se hace. El estudio dio a conocer que en 2009, por ejemplo, habían hecho 500 consultas. Venga. Pero en 2010 ya se habían realizado 20.000 en solo un mes. Entonces, claro, este tipo de cosas puede dar mucho miedo y es una cosa que se puede solucionar fácilmente con aplicaciones de realidad virtual. Tú puedes llegar a desarrollar un entorno virtual donde el médico, la enfermera, el ayudante puedan practicar esas operaciones que no se hacen tan habitualmente en un entorno seguro. Puedes ver un vídeo y verlo en primera persona cómo se hace, cosa que es mucho más cómoda y mucho más práctica que coger el temario, buscar dónde es y leértelo todo, que es lo que la gente hoy en día no hace. Esto que es en medicina se puede aplicar a cualquier campo, o sea, tanto en mantenimiento como un técnico, un electricista para cambiar una caldera o hacer una reparación que no es habitual. Pues creemos que no solo se tiene que quedar en ámbitos claros como la medicina, los pilotos o los militares, sino que se puede expandir a cualquier tipo de profesión. Otro área que es muy interesante es en las compañías industriales y es el uso, la gamificación, ya hemos oído hablar y como habéis visto pues, es algo que se aplica en todo tipo de estos tipos de aplicaciones y desarrollos. No me voy a centrar mucho en ella en este caso. Prefiero centrarme un poco en lo que son los digital twins o copias digitales. ¿Qué es esto? Es el pasar lo que es un elemento, un producto, una máquina, un entorno al mundo digital. Se cree que en 5 años el 50% de las grandes compañías industriales usarán digital twins. Y estáis pensando, ¿y esto para qué sirve? O sea, tenerlo en digital si ya lo tengo en físico. Pues lo que permite es analizar los datos y supervisar sistemas antes de probarlos, incluso y evitar problemas incluso antes de que ocurran. Por ejemplo, en el mundo de la construcción se ha visto que se ha probado, que antes de la construcción de un hospital se hizo una recreación en realidad virtual y permitió darse cuenta de que, por ejemplo, las salas de operaciones sea demasiado estrecha como para mover la maquinaria necesaria para realizar la operación. Esto, si se hubieran dado cuenta cuando ya estuviera desarrollado el hospital, habría sido un coste económico muy grande. También descubrieron que había zonas muy estrechas para poder pasar camillas, gente. Entonces, en lo que es en la construcción, pues puede llegar a reducir costes y a mejorar lo que es las instalaciones y los servicios también que se le dan. También en el desarrollo de prototipos o de pequeños productos o productos más grandes, el hecho de usar la realidad virtual permite ver si hay algún fallo de diseño, si es muy grande, si alguna característica es difícil de acceder, porque tú lo tienes en 3D y puedes estar interactuando con él mucho antes de realizar incluso el primer prototipo o la primera maqueta de dicho producto. Puedes arreglar errores antes de llegar al mundo real. Por otro lado, también el desarrollo de Digital Twins permite ofrecer, como hemos dicho, formación, pero no formación solo a los trabajadores, no queremos quedarnos ahí, sino que también es formación al cliente. En muchos casos, muchas empresas a la hora de comprar materiales como motores, grandes maquinarias, no depende su decisión de compra solo del propio producto, sino que también depende del servicio que te dan después, de la formación que te ofrecen y del servicio de postventa. En este campo, la realidad virtual ofrece grandes ventajas, ya que no necesitas mover una maquinaria para ofrecer una formación, no necesitas mover al profesor o al formador a lo largo de toda España y no necesitas tener maquetas, como bien decían. Además, no solo eso, sino que el sistema multiusuario no es que dejes al cliente solo frente a la realidad virtual a aprender,
sino que la opción de tener a 2 personas en un mismo escenario te permite poder dar ese servicio a cualquier persona, a cualquier cliente, a cualquier trabajador, en cualquier parte del mundo. O sea, ya la globalización que permite la realidad virtual y el acabar con las fronteras es absoluta, vaya. Este multiusuario también lo que permite es el hecho de poder trabajar en equipo, no solo practicando, sino también testeando sistemas de trabajo y cambiando sistemas de formación, sistemas de realización de las actividades y probando diferentes formas de hacer una cosa para optimizar lo que es el trabajo en equipo. Lo interesante también de la realidad virtual es que muchas veces creemos que todo el mundo tiene que tener gafas para poder trabajar en un mismo entorno virtual. No es así. Una vez que ya has desarrollado el entorno, lo mejor es trabajar en realidad virtual porque lo que te ofrece frente a un ordenador pues no tiene precio. Pero el entorno se puede aplicar fácilmente a lo que es un ejecutable para ordenador o aplicaciones para ordenador, y entonces una persona puede estar practicando con las gafas, otra persona puede estar practicando con un ordenador y todos realizan el trabajo en equipo. Te queda un minuto, Nuria. Vale, pues por último me gustaría decir que no solamente solo existen los entornos 3D, sino que también es muy interesante el contenido grabado en 360. Los vídeos en 360 te permiten experimentar en directo lo que es una operación, lo que es una reparación. También te permiten, por ejemplo, un ejemplo muy interesante del Walmart es la formación para el Black Friday, que pasaron de utilizar en 2016 en 30 locales a actualmente en más de 200. Vives lo que es el agobio en primera persona y sabes reaccionar. Y también, por ejemplo, es muy interesante aplicado a la industria el poder evitar las visitas a fábricas con entornos 360 para no agobiar a los clientes, no tenerlo todo perfecto, no tener a los trabajadores en estrés y así además también en lo ecológico no tener que movernos de un lado a otro para ver todas las instalaciones. Desde un mismo punto puedes ver las instalaciones de todo el... Y ya está, espero que al menos da una pincelada de lo que hace la realidad virtual en campos muy diversos, pues formación, desarrollo de producto, venta, servicio de postventa, marketing. Vaya, es una herramienta que ha venido para quedarse y que tiene muchas posibilidades. Muchísimas gracias, Nuria. Yo creo que sí que nos has ilustrado de maravilla con las opciones y las posibilidades que hay, ¿no? La verdad es que viendo estas cosas dan muchas ganas de hacer algo, ¿no? Y un poco en ese sentido, y relacionado un poco con lo que decía también Unai, que se está pasando ya de esa fase de un poco de early adopters a un mercado un poquito más temprano, yo tengo a veces mis dudas, ¿no? No sé si tú ahora que estás empezando un poco a acceder al mercado, ¿con qué barreras o con qué nos encuentras personalmente? ¿Es cara la tecnología? ¿Las empresas hasta que no lo vean más extendido, hasta que no lo vean a su vecino no se atreven? O sea, ¿qué estás viviendo en ese sentido para pues de explotar más? La verdad es que sí que es cierto que hay ciertos sectores que son los más lanzados, por así decirlo, a aceptar este tipo de tecnologías, que son la sanidad, que son los que lo ven más claro, pero sí que es cierto que cada vez se demanda más y cada vez lo que es el contenido en 360 también crea más interés, porque no solo puedes contar la forma de las cosas de una forma, sino que también, por ejemplo, te da la sensación de que no escondes nada. Tú con el 360, si te enseñan cómo desarrollar un producto, puedes mirar hacia atrás y dices, joder, pues no me están escondiendo ninguna cosa. Entonces, cada vez empresas más tradicionales están lanzándose a ello, pero lo que les detiene también muchas veces es el hecho de que actualmente aún son desarrollos que hay que hacer en concreto para cada empresa. Es lo que decían, que hay que dar el paso de desarrollos específicos a ya más servicios, a cosas que puedas adoptar fácilmente y de forma rápida. Si no, los desarrollos especializados son muchos meses y la gente, si está interesada, quiere empezar a usarlo ya. Pues ya que me decido, me lanzo y qué puedo usar y enséñame algo exactamente para lo que yo quiero. Y eso es lo que aún no se puede. Lo que no puedes ir y decir, oye, mira, pues toma, esto tú te dedicas al desarrollo de pinceles y te voy a traer mañana mismo justo lo que quieres. Eso muchas veces es lo que esperan y no el mercado todavía no está
suficientemente desarrollado. ¿Y a quién te diriges más? ¿Quién sería tu comprador en una empresa? ¿Es más el responsable de recursos humanos y de formación, más el responsable de producción? Si tiene que ver más con la línea.
y es un servicio que ponemos a disposición de empresas. Esto es nuestros principales clientes. Ven que la mayor parte de nuestros clientes proviene del mundo de la industria, pero también trabajamos con entidades locales. No son más que una serie de ejemplos. En cuanto al mundo digital, tenemos un trabajo con el Safran Helicópteros. Para ellos hemos creado sobre todo soportes de formación para motores. Estas formaciones se pueden hacer de manera presencial o a distancia, es decir, que nuestro centro de formación que está en Bayona ha contado con la visita de nuestros socios de la Cámara de Comercio. Este espacio nos permite crear las condiciones en los talleres, condiciones reales de trabajo en lo que son los propios motores de los helicópteros Safran. Tenemos motores de verdad, pero también tenemos todo lo que es formación en versión digital y que hacemos siguiendo una norma aeronáutica que es la ATA 104. Se me ha olvidado decirles que hacemos cursos clásicos, la formación clásica, pero les voy a mostrar un vídeo. Puedo compartir el vídeo. Me imagino que el vídeo va a ser mucho más ilustrativo, porque todo esto es muy teórico. Estas clases son de distinto nivel y están dirigidos a todos los colaboradores de Safran Helicópteros. Estos son los soportes. Igualmente, y más allá de lo que son motores, tenemos todos los simuladores, es decir, vemos los distintos tipos de circuitos hidráulicos, eléctricos, circuito del combustible. Y luego es todo lo que es innovación en el ámbito virtual. Hacemos la presentación de los motores del helicóptero Safran, hacemos aprendizaje, formación de lo que son nociones fundamentales de estos helicópteros. La segunda parte de nuestra actividad es todo lo que tiene que ver con la parte lingüística. Nuestro valor añadido es que llevamos desde hace muchísimo tiempo trabajando la parte de la traducción y de la interpretación. Estamos al servicio de la industria en lo que es la traducción de los soportes. Hacemos todo lo que es interpretación en eventos, también nos encargamos de subtitulación, transcripción y tenemos un servicio de creación de contenidos de comunicación, tanto en versión imprenta como versión web. O sea que, bueno, trabajamos tanto para lo que es el mundo de la formación como para el mundo de la comunicación de las empresas. Y hemos obtenido un certificado una certificación ISO que viene a validar nuestros conocimientos. Tengo algunos ejemplos, habida cuenta de que para Airbus combinamos todas nuestras capacidades y todos nuestros soportes de formación. Muchas veces son soportes en varios idiomas.
Y sobre todo en el caso de Airbus. Es un ejemplo que le he terminado con lo que es la presentación de la empresa, así que voy a presentarles el ejemplo de esta actividad que hemos desarrollado para Airbus. Tiene todavía algo de tiempo, así que preséntenos el ejemplo. Et nous vous écoutons donc. Pardon, moi aussi. Alors, je vais switcher sur notre portfolio. Voy a Alors, enseñarles, a ver si consigo. ça fonctionne. Merci en tout cas de nous laisser entrer dans Muchísimas gracias entre guillemets, les tripes de l'entreprise. por enseñarnos, entre muchas comillas, las tripas de la empresa y las tripas de sus campos de actividad. No sé si están viendo, este es nuestro portfolio. Estos son los campos o ejemplos de lo que estamos haciendo. Esto en concreto son ejemplos de formación. Ya ven ustedes ahí el abanico de nuestros clientes. Voy a enseñarles, me voy a concentrar en lo que estamos haciendo para Safran, el constructor de helicópteros Safran. Vous le voyez en plein écran là? Tout à fait. Tam- Voilà. Donc c'est une petite vidéo. Es un vídeo, hacemos vídeos para presentar productos. Comme vous voyez, voilà, typiquement une salle de cours. Esto es una aula con un motor, el motor en 3 dimensiones, con el recorrido de los distintos flujos. Esto es un soporte que el alumno puede utilizar en su formación clásica. Voilà. Avec voilà, tout un aspect avec un contenu de cours qui est Estos contenidos son contenidos de formación y que se pueden ir visualizando, que se pueden ir consultando al ritmo del alumno. Alors, je vais essayer de fermer la petite fenêtre. Voy a cerrar voy a presentarles otro caso. Este es el caso de Airbus. Même l'introduction, voilà, c'est une création. Hasta la introducción es una creación de la casa. Et voilà, donc pour Airbus, on a un. En el caso de Airbus tenemos un helicóptero en 3 dimensiones. C'est typiquement, voilà, l'exemple, c'est comme Es- l'exemple de Safran que je vous montrer. Es un ejemplo, es realmente el producto que combina todos nuestros conocimientos. Este tipo de producto lo hemos desarrollado en aproximadamente 12 idiomas, tanto idiomas asiáticos, idiomas europeos. O sea, reproducimos. Todo esto se hace en colaboración con el cliente, que es el que en principio nos va a dar el máximo de elementos para que recreemos el producto. Productos, sí, el producto. Ça, c'est toujours. Vuelvo al C'est ce que je vous ai montré, autant pour moi. helicóptero. No. Après, voilà, on a des créations qui sont un peu También tenemos otro tipo de productos. plus créatives, on va dire. Productos más creativos Des choses un petit peu plus visuelles. o productos más visuales. Voilà, charte de bonne conduite Enedis. Esto lo hicimos para la empresa Enedis. Enedis, c'est l'énergie. Enedis es una empresa del ámbito de la energía. Voilà, on a
souvent nos supports sont souvent validés par des SCM Los soportes, un peu ludiques. los C'est des choses qu'il faut que les collaborateurs doivent apprendre. Los soportes intentamos que sean un poco lúdicos. Sabemos que la formación en ocasiones es árida, así que intentamos, en ocasiones es verdad que son áridas. Otro ejemplo más, con EDF. Esta aplicación es para acompañar en los contratos. EDF es otra empresa del ámbito de la electricidad. Y esto es un cursillo de formación para los colaboradores para gestionar los contratos, de gestión de contratos de electricidad. Voilà. Bon, du coup, je suis encore dans les temps. Que vous dire d'autre? Que vous êtes No sé qué más podría decirles. Yo creo que si quieren desplazarse hasta Bayona, quieren que de la misma manera que hace nada acompañamos a miembros de la Cámara de Comercio de Bayona, pueden venir. Es verdad que trabajamos en distintos campos, el campo de la industria en un sentido muy amplio, tanto el ámbito aeronáutico, pero no solamente el ámbito aeronáutico, trabajamos el ámbito de la energía, electricidad, combustibles, o sea que bueno, es verdad que todas estas empresas en los comienzos fueron un tanto reticentes. Yo creo que todos vemos los mismos frenos. Tenemos empresas que quieren entrar en el ámbito digital, pero en ocasiones no es un freno ligado a presupuestos, sino más bien la mayor parte de estas empresas lo quieren todo para allá y bueno, es tarea nuestra el de hacerles entender que estas nuevas tecnologías, lo que les puede aportar todas estas nuevas tecnologías. Bueno, yo creo que podríamos volver al chat. Me parece, usted ha hablado de la parte lúdica de la formación y que es importante que para que el alumno pueda seguir y se sienta, hace falta que estas aplicaciones sean unas aplicaciones más lúdicas. ¿Qué sensación tiene usted? Son des questions de budget. Il y a effectivement des supports. Hay soportes en el ámbito del e-learning que son soportes muy básicos, mucho menos lúdicos, y luego tenemos aspecto creativo. Hay un tema de presupuesto, pero es verdad que el mercado nos va a llevar a ser cada vez más lúdicos. Nosotros podemos hacer cosas que podríamos llamar más básicas. Nuestros diseñadores o los redactores son capaces y bueno, lo ideal es contar con un soporte que sea perfectamente controlado por los colaboradores, sin tener que pasar por un formador que sea físico, que sea presencial o que sea a distancia. Y la parte lúdica permite retomar una formación allí donde la dejamos y nos permite, esto anima más a la gente, hace que la gente lo abandone menos. En cuanto a las aplicaciones industriales, ¿qué le pide? ¿Desde dónde le piden? ¿Trabajan para recursos humanos? ¿Trabajan para desarrollo? ¿Trabajan para cuál de todos los servicios de las empresas? Recursos humanos. Y en cuanto a la producción, trabajamos sobre todo la formación. Más que nada nos centramos en la formación, así que siempre suele ser el servicio de recursos humanos o el departamento de recursos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes.
Y muchísimas gracias, señor García, por haber revelado de forma tan visual su campo de competencia. Gracias. Merci. Pues ya vamos de Novae a Innovae. Innovae es una empresa de Euskadi. Está con nosotros Idoia Salsamendi, que es Sales Manager. Y bueno, pues Innovae es un grupo, la verdad. Sois, me parece, se puede decir hoy en día, líderes en soluciones basadas en realidad aumentada, en realidad virtual. Y los campos en los que estáis me parece que son más bien Industria 4.0, donde seguramente nos vas a explicar lo que habéis propuesto y dónde habéis avanzado en marketing, en formación también. Claro que estáis en Euskadi, en particular en Donosti, pero también tenéis una base en Madrid y en Barcelona, donde se pueda durante los 15 minutos que tienes para intervenir y hacernos descubrir Innovae con toda la experiencia que habéis acumulado. O sea que sube tu PPT para poder empezar efectivamente esta ponencia. Uf, bonito, precioso. A ti te toca, Idoia, y agradeciéndote otra vez más el estar con nosotros, que ya sé que para todos las agendas están muy apretadas. A ti te toca. Egunon, bonjour, buenos días a todos. Muchas gracias, Olga, y a todos los participantes. Bueno, vamos a intentar explicar un poco en 15 minutos quiénes somos y cómo aplicamos nosotros la realidad aumentada y virtual, sobre todo en el entorno industrial en diferentes áreas, ¿vale? Como decía Olga, somos una empresa tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones de realidad aumentada y virtual. Y el principal objetivo es proporcionar soluciones que aporten eficiencia, seguridad y ahorro en costes en el contexto de esta industria 4.0 que todo el mundo habla, ¿no? Nosotros contamos con 16 años de experiencia trabajando con estas tecnologías y hemos desarrollado más de 350 proyectos en diferentes sectores. Algunos de nuestros clientes referentes, como veis, no vienen de un sector específico, no estamos especializados en un tipo de actividad, sino que ofrecemos soluciones para dar respuesta a necesidades que son comunes en las empresas, independientemente de la actividad que tengan, ¿vale? Entonces, las áreas principales serían la formación, el mantenimiento, proyectos a medida para procesos industriales muy específicos de cada empresa y también soluciones para el departamento de marketing y ventas de las empresas. Entonces, tenemos tanto soluciones estandarizadas, listas para utilizar, o proyectos a medida ya adaptadas a las necesidades específicas de cada empresa. Dentro de la formación, bueno, se ha hablado durante las diferentes intervenciones de los beneficios que tiene la realidad virtual, ¿no? Esa inmersión que te genera, que al final te permite aprender en un entorno real simulado, ¿no? Antes de ir al entorno real de trabajo. Una de las principales ventajas es el concepto del learning by doing. Al final somos los propios protagonistas, somos los que interactuamos, entonces es mucho más fácil memorizar las tareas o los procesos técnicos que tenemos que aprender. Además, aumenta la motivación porque somos nuestros propios protagonistas de la experiencia y nos permite entrenarnos en situaciones de riesgo, evitando cualquier problema que pueda pasar. Y también muy importante que podemos gestionar nuestro ritmo propio de aprendizaje. Al final, yo soy el que controla si realmente me he capacitado bien o si tengo que repetir otra vez la tarea, etcétera, ¿vale? Entonces, no solo por la experiencia que tenemos nosotros, por los proyectos que hemos hecho, sino por datos objetivos de, por ejemplo, un estudio reciente de Pricewaterhouse del 2020, hicieron una comparación del proceso de aprendizaje con
sistemas tradicionales presenciales o e-learning y la realidad virtual. Y la conclusión fue que con la realidad virtual los alumnos tienen más confianza para aplicar lo que han aprendido. El proceso de aprendizaje es mucho más rápido, se sienten más concentrados por esa inmersión en el entorno y además están más conectados emocionalmente con el contenido que aprenden, sino que, por tanto, no es que además de estar más capacitados, están más motivados para trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿dónde es ideal aplicar esa realidad virtual? Sobre todo en simulaciones peligrosas, ¿vale? Aprender a manejarte en situaciones de emergencia, en entornos peligrosos, que de forma real no te podrías capacitar, y también para capacitarnos en procedimientos técnicos complejos, porque al final con la realidad virtual podemos memorizar mejor todo el proceso o tareas que tengo que hacer durante mi entorno de trabajo. Nosotros lo que hacemos es crear dos tipos de funcionamiento a la hora de ofrecer una experiencia virtual. Por un lado, que sea un modo tutorial en el que el usuario, por primera vez cuando empieza en la experiencia virtual, tenga diferentes indicaciones de cómo tiene que hacer la tarea, y una vez que lo ha memorizado, una vez que ha aprendido, tiene que repetir la tarea en un modo de evaluación sin ningún tipo de ayuda. Y de esta forma lo que hacemos es asegurarnos de que realmente ha obtenido y ha adquirido los conocimientos que necesita antes de ir al entorno real de trabajo. No solo es importante esa gamificación y ese uso de realidad virtual para formar, sino que también tenemos que medir si realmente ha adquirido ese conocimiento, ¿no? Entonces es importante soportarlo con sistemas de gestión de aprendizaje que nos permitan hacer un seguimiento, evaluación, viendo si han conseguido ciertos objetivos durante el curso de aprendizaje. También, como decía antes Nuria, se podría conectar con diferentes ordenadores, más gente para hacer un aprendizaje colaborativo. Y además que haya un papel de instructor que pueda hacer una monitorización de ese proceso de aprendizaje, ¿vale? Por tanto, no es solo la realidad virtual en la experiencia, sino apoyarlo con sistemas que hagan que sea un sistema de aprendizaje global e integrado. Bueno, ¿cuándo o en qué casos hemos aplicado nosotros la realidad virtual para formación? Para formar, por ejemplo, en el manejo de maquinaria industrial o líneas de fabricación. También en el sector eléctrico, sobre todo cuando tenemos ese factor peligroso que comentaba antes, ¿no? El cómo simulador de averías y cómo intervenir en incidencias, todo tema de protocolos de EPIs, accesos a entornos peligrosos, formar incluso en máquinas a comerciales para que luego puedan interiorizar el discurso comercial y venderlo a los clientes. Y también una de las áreas principales de la aplicación de la realidad virtual sería la prevención de riesgos laborales. Al final, esa inmersión que nos da la realidad virtual hace que genere emociones en el usuario, ¿no? Entonces, es muy efectivo, la realidad virtual es muy efectiva para aumentar esa concienciación en los peligros que puede encontrar una persona en su entorno de trabajo. Entonces, se utiliza mucho para campañas de prevención de riesgos en alturas, acceso a áreas confinadas, protocolos de actuación cuando tenemos un incendio, etcétera, ¿no? Y por último, diría otro uso de la realidad virtual sería la conducción de vehículos industriales. Es decir, simuladores para manejar carretillas elevadoras, grúas, camiones, etcétera. Al final es cierto que no puedes enfocar o sustituir la parte práctica real, pero sí puedes hacer el inicio del proceso de aprendizaje, en vez de hacerlo teórico, lo puedes hacer con estos simuladores de realidad virtual, ¿no? Bien, eso sería en la parte de formación, donde sobre todo veis que aplicamos la realidad virtual. En el caso de mantenimiento, aplicamos más la realidad aumentada y
Y nosotros contamos con 2 soluciones que ya son soluciones estandarizadas y que se utilizan para empoderar al técnico en el entorno real de trabajo, ¿vale? Entonces, no es capacitarle antes, sino que es darle apoyo cuando está trabajando. Y para ello tenemos 2 soluciones, que es, por un lado, el asistente técnico remoto, que está basado en la videoasistencia, y el segundo es el sistema avanzado de asistencia al mantenimiento, que está basado en la visualización de procesos guiados paso a paso con realidad aumentada. Bien, el primero de ellos, el asistente técnico remoto, al final es poder dar soporte al técnico de campo para resolver incidencias en tiempo real y de manera remota, ¿vale? Cuando lo necesita. Por tanto, imaginaros, como se ve en la imagen, un técnico en campo que tiene una avería en un robot en este caso. Entonces, con el dispositivo que tiene a mano, que puede ser un tablet, puede ser un móvil o puede ser una gafa, lo que hace es iniciar una asistencia remota con el experto que está ubicado, por ejemplo, en la central, ¿vale? Entonces, el experto podrá ver en tiempo real cuál es el problema, dónde está el problema, identificar la causa y en tiempo real darle las instrucciones para poder resolver ese problema, ¿vale? Claro, aquí lo que hacemos es añadir a esa videoconferencia que decimos herramientas para superponer información visual, compartir documentos, chat con traducción instantánea, y además lo que hace está soportado mediante un panel de administración donde se va a registrar todo el conocimiento que se genera. Es decir, yo si en una asistencia le estoy explicando cómo tiene que hacer una intervención, todo eso queda registrado para que la próxima vez que tenga el mismo problema pueda acceder a ese documento o a ese vídeo y por tanto ya tiene el conocimiento necesario para operar independientemente o de manera autónoma, ¿vale? ¿Cuándo lo utilizamos? Pues, por ejemplo, para proyectos de puesta a punto o para dar soporte técnico remoto a los clientes, ¿no? Si tienen alguna incidencia, en vez de esperar a que nos desplacemos, pues en tiempo real inmediatamente le podemos dar soporte. Claro, en estos momentos donde los desplazamientos pues, están o restringidos o limitados, esta herramienta es muy potente, no solo para dar soporte a clientes, sino también dar soporte a nuestro propio equipo en campo o a otras filiales productivas, ¿no? Y así evitar desplazamientos. Y también, por si nosotros tenemos problemas en nuestra planta productiva, que nuestros proveedores nos puedan dar soporte de manera remota e inmediata y minimizar esos tiempos de producción. En cuanto a la segunda solución que os decía, la aproximación es diferente. Aquí al final lo que hacemos es que el operario pueda visualizar o tenga acceso a todo el conocimiento que necesita para hacer las tareas de manera más eficiente. Es decir, si tengo que hacer el mantenimiento de este robot, lo que hago es acceder a información relacionada a este robot con o bien gafa o con tablet, que puede ser un documento PDF, puede ser un vídeo o puede ser un proceso guiado de cómo tengo que hacer la tarea paso a paso. Y por tanto lo que me está diciendo es la forma más eficiente de hacer mi trabajo, pero lo voy a hacer de manera autónoma. ¿Cuándo utilizamos este tipo de soluciones? Pues si tenemos que hacer, por ejemplo, el mantenimiento de nuestras instalaciones o tareas como cambios de formato. También para el mantenimiento y reparación de maquinaria de cliente, es decir, yo a mi cliente le puedo vender la máquina, pero además le puedo dar acceso a un manual interactivo con información extra de cómo tiene que operar con la máquina, cómo tiene que reparar ciertas averías de la máquina, etcétera, y por tanto le estamos dando valor añadido. Y también para dar formación a nuestros operarios, tanto nuevos como reciclar la fuerza de trabajo en tareas de mantenimiento o producción. Os voy a enseñar, voy a bajar un poco el volumen para que me podáis escuchar. Sí. Esto sería un poco resumir estas dos herramientas, ¿no? Esta es la primera, el asistente técnico remoto que os comentaba. Acá tengo el técnico con un problema en la máquina y lo que hace es iniciar una sesión con el experto
y, por tanto, ambos tienen acceso a diferentes herramientas para esa comunicación de identificar el problema y dar las instrucciones para resolverlo, ¿no? Mediante el chat, mediante visualización de datos reales, mediante compartición de documentos, etc. Y también se podía utilizar con gafas de realidad aumentada. Esta sería la primera de las soluciones. La segunda, que hemos hablado de visualización de procesos guiados, aquí veis que, por ejemplo, en este caso con las gafas HoloLens, lo que hace es acceder a un manual interactivo y desde ahí puede o bien consultar documentación de la máquina o bien acceder a instrucciones paso a paso, ¿vale? Entonces, mientras está operando con la máquina real, le va diciendo paso a paso cómo sería el movimiento que tiene que hacer. Esa intervención técnica, cómo debería hacer de forma eficiente. Y por tanto, la idea es que el técnico tenga toda la información necesaria, el conocimiento crítico para hacer sus tareas en el entorno real, ¿vale? Tanto con el apoyo del experto o con manuales interactivos. Bien, como os comentaba, y como vamos un poco mal de tiempo, voy a comentaros un poco los proyectos a medida que hacemos, que además de soluciones estandarizadas podemos hacer proyectos específicos, como por ejemplo para tareas de montaje y control de calidad en empresas, también sistemas de visualización avanzada, ¿vale? También centros de control virtual, es decir, que yo desde mi sistema de centro de control virtual pueda monitorizar y controlar la actividad, por ejemplo, en un EDAR como en Acciona, y también soluciones para marketing y ventas. Lo ha comentado antes Nuria, pero bueno, al final la realidad virtual también sirve para crear unos showrooms virtuales, ¿no? Para mostrar nuestras instalaciones, máquinas y trasladar virtualmente a nuestros clientes a nuestra fábrica, ¿vale? En vez de nosotros llevar la máquina física a ferias, que además de costos ahora mismo pues quizás no se puede hacer, pues lo que hacemos es trasladarles a ellos a nuestras instalaciones virtualmente, que puedan ver cómo opera una máquina, entender bien el funcionamiento, etc. Te quedan unos segundos. Muy bien. Y con realidad aumentada, lo que podemos hacer es presentar información sobre el producto físico. Por ejemplo, con SEAT, ¿no? Se presentaba el nuevo modelo Ibiza y entonces lo que hacíamos es, con las gafas, se superponía información adicional de ese nuevo modelo, con especificaciones técnicas, etcétera, para enseñarlo de una manera más innovadora. Y por último, quiero enseñaros muy brevemente una de las plataformas que hemos creado, que es uno de los nuevos productos al final, orientados un poco a la coyuntura que estamos viviendo de cómo podemos enseñar productos o proyectos de manera remota a nuestros clientes, pero de manera efectiva, ¿no? Pues una de las soluciones sería esta, al final poder ofrecerles una experiencia inmersiva donde les mostramos cualquier producto o un proyecto y durante la experiencia que ese cliente pueda interactuar y ver las funcionalidades que tiene. Esta aplicación no es solo para enseñarle a nuestros clientes, también puede ser para realizar reuniones productivas con nuestros compañeros que están ubicados en otros sitios. Entonces podríamos hacer reuniones brainstorming para validar diseños de prototipos, para detectar errores de diseño, etc. ¿Vale? Entonces, como vamos un poco justos de tiempo, lo dejo aquí y si necesitáis más información, pues me contactáis sin problemas. Muchísimas gracias, Idoia. Ya sé que no es nada fácil resumir. Además que lo hemos visto a lo largo de toda esta mañana, vuestras actividades son pasión. Entonces, cuando estáis involucrados en proyectos, también es emocionalmente un proyecto en el que estáis muy implicados. En todo caso, es por el esfuerzo y me parece que hemos efectivamente la actividad que vosotros desarrolláis. Dentro de lo que has dicho, ¿habéis podido aprovechar el desarrollo que habéis hecho
a una empresa para extenderlo a otras o estáis a cada vez en una actividad a medida en realidad virtual? Claro, realidad aumentada obviamente son soluciones que están listas para utilizar y que se pueden utilizar en diferentes empresas. En realidad virtual depende de la formación que se va a hacer y si el entorno de trabajo específico de la empresa es importante o no. Me explico. Si va a ser formar a un operario en un proceso industrial muy específico de la empresa, obviamente lo tienes que personalizar y virtualizarlo para él, ¿no? Pero, por ejemplo, en capacitación de manejo de vehículos industriales, quizás el entorno no es tan importante, sino la simulación precisa del vehículo, ¿no? Entonces, si vamos a capacitar en el manejo de carretillas o grúas o este tipo de operaciones, sí se podría aplicar algo que se ha desarrollado y de hecho ya tenemos unas cápsulas estandarizadas que pueden ser válidas para diferentes empresas. Ah, vale, muy bien. Y luego igual algo que me ha hecho sonreír, saber si trasladáis, vamos a decir, el e-learning o si le dais un aspecto, vamos a decir, táctil. Has descrito muy bien las situaciones de riesgo y todo eso, y hemos visto a bomberos y todo eso. O sea, cuando está aprendiendo en una situación de riesgo algo el participante, que está luchando contra un fuego, desprende calor, por ejemplo, además de la realidad virtual, o yo que sé, que está, pues como nos has dicho, electricidad, hay una descarga mínima, evidentemente eléctrica, para el que está aprendiendo. O sea, ¿cómo tratáis esa sensación táctil? Uno de los ejemplos muy, muy ilustrativos es uno de los proyectos que hicimos con Asepello, que es para concienciar de los riesgos de trabajo en altura, ¿vale? Entonces, durante la experiencia, el usuario está caminando por el techo de un edificio y como no ha tomado las medidas que tenía que tomar, de repente se cae del edificio. Esta experiencia yo lo he vivido en propias carnes y realmente genera esa sensación de vértigo. Y de hecho sacaron un vídeo los de Asepello de las reacciones de la gente, de los usuarios, y bueno, la gente gritaba, la gente, o sea, no se quería poner las gafas otra vez porque realmente había generado esa sensación de vértigo en la gente. O por ejemplo, para riesgos psicosociales creamos un entorno que era qué tóxico es trabajar en una situación de estrés y cómo afecta a la productividad del usuario, ¿no? Y en ese sentido poníamos al usuario en una cocina de un restaurante con un jefe déspota que le gritaba todo el rato, la cocina prendía fuego, tenía comandas que atender y realmente el entorno generaba un estrés en el usuario y por tanto al final creas esas sensaciones que aumenta la capacidad de concienciación de los usuarios, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a aprender muchísimo en las próximas semanas y meses con vuestras actividades, vuestros oficios. Muchas gracias, Idoia. Muchas gracias, Unai, Frédéric, Nuria, de habernos abierto expectativas, un mundo que va a tener mucho protagonismo, que ya lo tiene, pero que va a aumentar ese protagonismo en un futuro muy, muy cercano. Muchas gracias por estar aquí. Os queremos decir, evidentemente, que este CompetFuss no se para con estos 4 webinars y que vamos a seguir y que vamos a necesitar de vosotros, tanto los ponentes como los participantes. Beñat, ¿nos puedes decir cuáles son los próximos pasos en CompetFuss, por favor? Oui, merci Olga. Un gran remerciement a tous les Muchísimas gracias, Olga. Muchas gracias a todas las personas que han intervenido. Yo creo que tenemos una idea muy concreta de lo que ya existe en nuestro territorio y vamos a seguir con este trabajo. Un trabajo para poder seguir construyendo esta oferta de productos y de servicios. De los ejemplos numéricos digitales de hoy nos van a
permitir explorar a otros agentes, y para eso vamos a organizar talleres que nos van a permitir profundizar cada temática en trabajo en grupo, y esto para facilitar esta transferencia de conocimientos en el territorio y al mismo tiempo para observar cómo se construye esta cadena de valor que va a interesar a futuros clientes, y saber qué complementariedades, cómo se articulan los agentes, los actores, y cómo generar colaboraciones transfronterizas como ya ha pasado con el resto de los polos. Y al mismo tiempo vamos a trabajar la demanda. Yo creo que, bueno, Beatriz va a desarrollar la segunda parte de los objetivos de las próximas etapas de Compet Plus. Te paso la palabra, Beatriz. Grupos de trabajo y complementemos esas cadenas de valor en torno a las 4 temáticas. Lo que trataremos es de atraer o identificar grandes empresas o grandes grupos qué necesidades tienen en estas temáticas para que podamos dar respuesta, ¿no?, a sus necesidades, podamos dar respuesta a los retos que tengan y finalmente se constituyan, bueno, pues estos polos de innovación, estas plataformas de innovación. Este es el fin último de nuestro proyecto Compet Plus. Mientras tanto, bueno, Leire nos comenta la web en donde podréis encontrar toda la información. Pues sí, en la página web que hemos desarrollado, que es competplus.eu, vais a poder encontrar tanto las presentaciones como los vídeos que se han grabado de este seminario y de los anteriores, como todo el tipo de información de las siguientes actividades, documentos que se vayan elaborando con el fin último de crear esas 2 plataformas transfronterizas de innovación. Entonces, ahí pues en recursos estarán las presentaciones, en noticias iremos subiendo los desarrollos y tanto en agenda, que incluiremos las fechas de las próximas actividades, como os invitamos a suscribiros a la newsletter para estar al tanto de las actualidades. También mencionar que tenemos cuenta de Twitter, LinkedIn y YouTube, en el que podéis encontrar también el resto de información y estar al tanto del proyecto. Gracias, Leire. Efectivamente, nos queda mucho recorrido y espero que tengamos este recorrido conjuntamente. Contamos con todos vosotros para participar a los grupos de trabajo, poder conocer empresas, actividades, experiencias, proyectos que no conocéis y que están a unos 50 o 100 kilómetros de vuestra casa o de vuestra empresa en este caso, y que puedan completar vuestro saber, que puedan completar vuestro propio proyecto, que podáis colaborar, porque nosotros apostamos y creemos en la colaboración, porque podéis encontrar complementariedades y ir a una masa crítica, ir a por clientes de ambos territorios y en Europa. Entonces, la próxima etapa, como os lo ha dicho Beñat y Beatriz, es el poder invitaros a sesiones que, visto lo visto, serán también virtuales. Desgraciadamente no sé si podremos hacer mucho presencial en el próximo semestre, pero trabajar en grupos de trabajo para poder conoceros, que os podáis conocer entre vosotros y que podamos empezar a trabajar en las cadenas de valor y en la colaboración entre vosotros. Por una parte, la oferta y, evidentemente, como también lo subrayaba Beatriz, en la demanda, porque también vamos a estar pendientes de lo que necesitan grandes grupos, empresas tractoras en Francia y en España y en otros territorios. En todo caso, nos hemos repartido un poco, vamos a decir, la dinamización en cada uno de los territorios. Beñat Jauregui, si sois empresa o empresa tractora o grupo de Nouvelle Aquitaine, pues ahí tenéis su mail y su contacto. Yo me dedico más bien a Euskadi y a lo que podemos encontrar tanto en innovación como en actividades y proyectos en Euskadi. Beatriz Blazko, evidentemente desde Sodena, es vuestro contacto para Navarra. Y luego en comunicación, Leire Azcona desde la Euroregión, y Uxue Lorenza y Mercedes Oleaga, que estaba con nosotros hoy, os pueden dar pautas, vamos a decir,
de estudios y de datos académicos desde el Instituto de Competitividad de Euskadi. Y como bien os lo hemos subrayado, encontraréis mucha información, vídeos, PPT en competplus.eu. Me queda en nombre de todos mis compañeros agradeceros muchísimo las aportaciones, los intercambios, la participación que habéis tenido hoy y nos vemos muy rápidamente para profundizar un poco cada una de las temáticas, tanto en energía, tanto en movilidad como en agro y en industria creativa y cultural. Eskerrik asko por vuestra participación. Merci beaucoup a tous. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias.